Bueno, muy buenos días para todos. Como lo decía Ferchito, pues esto es un privilegio nuevamente estar cada domingo, estar acá alabando a nuestro Dios, buscando cada día hacer su voluntad, que no es fácil a veces eh, por cosas de este mundo, por nuestra naturaleza y por todas las cosas que cada día nos permiten vivir. Vamos y acompáñenme en una oración para iniciar y poner este tiempo en manos de Dios. ¿Listo? Bueno, Dios, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu bondad, por tenernos acá, Dios. Gracias por permitirnos, Padre, disponer nuestro corazón para venir a escuchar tu palabra. Te ruego, te pido, Señor, enormemente, que no sean mis palabras, Dios, sino que sean tú a través de tu Espíritu, Señor. Aunque no soy digno de ti, Padre, aunque realmente no me siento digno, pero tu gracia, tu amor, tu bondad y tu misericordia es la que me hace sentir digno, Dios, de estar acá de pie enfrente de los hermanos, poder compartir tu palabra, Dios, y darte gloria y honor solo a ti, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la predicación de hoy se llama ¿Por qué quiero hacer lo correcto pero no lo hago? En cambio, termina siendo lo que no está bien. Pensaba en esta predicación y Romanos 7, que vamos a empezar a leerlo. Es una carta de Pablo a los romanos y pensaba, siempre le pedía a Dios como que discernimiento para entender esta palabra o esta escritura que Pablo les envió a los romanos, porque realmente a veces es un dilema lo que él está compartiendo. Y le decía a Dios, quiero un día de pronto poderlo entender y asimilarlo en mi vida y poderlo como compartir. Y no crea, es difícil a veces, pero bueno, Dios nos da el discernimiento, Dios nos da la capacidad, la sabiduría para poder entender. Y es algo que me ha estado como meditando y he estado meditando en ello. Y yo decía, bueno, quiero compartirles hoy sobre eso y decirles que muchas veces queremos hacer lo correcto, pero a veces no lo terminamos haciendo. Terminamos haciendo muchas veces lo que no queremos hacer. Y esta palabra lo dice así. Vamos a leer Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el 14 al 25, la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven,
En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Cómo ven esa escritura ustedes? Yo pensaba y yo decía, wow, o sea, es algo que realmente a mí, cuando la leía, cuando la trataba de comprender y entender para poderles exponer, yo le decía a Dios, o sea, Pablo acá estaba en prisión y estaba compartiéndoles y diciéndoles a ellos, porque había un dilema sobre la ley, que si todo lo que se cumplía a través de la ley, y estaban en un dilema de que la ley si es buena o es mala, que si por qué si se hace la ley, entonces Pablo termina diciéndoles a ellos, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano y un esclavo del pecado. La ley no es mala, porque las leyes están para cumplirlas. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos cosas que no debemos. Si no hubieran semáforos, ustedes se imaginan ya el caos que tuviera la ciudad. Unos por aquí, por allá y ¡pum!, accidentes por lado y lado. Entonces hay una ley que dice que no se debe pasar los semáforos en rojo, ¿cierto? Que hay que esperar. Entonces, todas esas cosas, a veces uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Eso es bueno o es malo? Yo digo, es bueno. Y Pablo acá les está diciendo, toda la ley que dejó Cristo a través del Antiguo Testamento cuando estuvo el pueblo de Israel con Moisés, claro, les tocó hacer cantidad de mandatos y leyes para que el pueblo dejara de estar pecando. Pero se convirtió también en una esclavitud total. O sea, todo era malo. Y empezaron como tal a hacer cosas o de pronto a discriminar o a juzgar a los demás, porque no lo hacían. Judíos contra gentiles. Entonces Pablo acá está diciendo, hey, o sea, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y no sé si a ustedes les ha pasado que realmente a veces uno constantemente lucha por eso. Quiero hacer lo correcto y quiero hacer lo que está escrito en la palabra. Obedecer, quiero agradar a Dios constantemente, quiero congregarme constantemente, quiero asistir, quiero no fallar, pero a veces terminamos haciendo todo lo contrario. Porque realmente a veces la palabra de Dios nos cuestiona y nos hace, pero el pecado que está en nosotros o la naturaleza pecaminosa que está en nosotros lucha en contra de la voluntad de Dios. Y terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Terminamos desanimándonos, terminamos de pronto embarrándolas con nuestras esposas, con nuestros hijos. A veces nos desanimamos porque en un momento de enojo sale nuestra naturaleza y hacemos cosas que no queremos. Pero Pablo está diciendo, a veces ni yo mismo me entiendo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero dice en el 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. Nuestra naturaleza y nuestro pecado, desde que Dios nos creó, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde que nacimos, ya tenemos el pecado. ¿Por qué? Porque el único que fue concebido santo fue Cristo. Por eso María no tuvo contacto con un hombre, sino fue por obra del Espíritu Santo. Del resto, nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa desde la creación, desde Adán
y Eva, desde la caída de Adán y Eva. Entonces, el único es Cristo, que fue santo y que no fue concebido como nosotros, por nuestro padre y nuestra madre, ¿cierto? Pero nuestro pecado o nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí, constantemente. ¿Qué hacemos o qué nosotros debemos hacer? Como lo dice Pablo, dice, yo no soy el que lo hace. Dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ese pecado que hay en nosotros, ese pecado que está ahí constantemente luchando en nuestra mente, si hago lo correcto o no lo hago. ¿Qué dice la palabra? Nos manda a obedecer, nos manda a someternos, nos manda a que no mintamos, a que sigamos fiel, a que cada día nos esforcemos por hacer el bien. Eso manda la palabra. Pero nuestra naturaleza muchas veces, cuando alguien viene y nos hace daño, ¿qué pasa? Queremos no pagar bien por bien, sino responderle como se lo merece, no, sino como me está haciendo el daño, pues yo quiero responderle igual. Pero Dios nos manda que nosotros debemos estar ahí como haciendo un bien por el bien. Cuando tenemos problemas en el hogar, que nuestras esposas a veces nos hacen enojar y a veces necesitan un favor de nosotros, y uno dice, ahora sí necesita un favor, ahora sí. Entonces uno quisiera a veces decir, no, hágalo usted misma, pero nuestro Dios nos manda a que seamos amorosos, a que las cuidemos como los pétalos de una flor, y estemos ahí. Como ellas, a veces cuando Dios dice que esposas, sométanse a sus esposos, y ellas a veces como que se les quiere salir no, es que yo soy, pero ellas por obediencia a Cristo muchas veces se someten a nosotros, ¿cierto? Pero cuesta bastante, tanto como a nosotros los hombres, como a ustedes las mujeres. Pero todos los días luchamos constantemente, ¿por qué? Por vencer ese pecado que hay en nosotros, por vencer esa naturaleza pecaminosa que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios dice, obézcanme. Y a veces queremos, no, qué pereza ir el domingo a la iglesia, levantarme temprano, hoy domingo quiero descansar. Pero nuestra naturaleza nos dice eso. Pero Dios, ¿qué nos manda? A que nos congreguemos, a que busquemos cada día de su palabra, porque eso le agrada a Dios. Dice acá Pablo en el 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pasa y sucede eso muchas veces. Terminamos en discusiones y en problemas, haciendo cosas que no quiero hacer, pero termino haciéndolas. A mí me pasa a veces, digo, no quiero hacer esto, no quiero enojarme, no quiero responder cuando de pronto en el trabajo me dicen algo, mi jefe me dice algo, no estoy de acuerdo, y yo digo, no, tengo que someterme aún cuando no están siendo justos. Pero a veces digo, eso lo digo en mi mente, pero termino haciendo lo que no quiero, respondiendo y diciendo, venga, pero es que, ¿cómo así? ¿Qué tal cosa? No, o sea, termino haciendo no lo que dice la Escritura, sometiéndome, sino termino embarrándolas, respondiendo y después pidiendo perdón. Oiga, discúlpame, me exalté, no fue porque a veces nos pasa y nos sucede eso con nuestras esposas. A veces, yo pongo mucho ejemplo a mi esposa, ¿por qué? Porque me pasa a veces cuando ella me dice algo y tengo enojo, yo sé que no tengo que ser como, responder a veces tosco y rudo, pero mi naturaleza es así. Y a veces termino respondiendo tosco y rudo. ¿Y después qué hago? De pronto
la hiero, de pronto las embarré. Después luego ir a decirle, amor, perdóname, no quería hacerlo. ¿Cierto? Así pasa, a veces sucede, porque nosotros queremos hacer el bien, pero a la final terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Pero me encanta esto que dice Pablo en el versículo 21, que dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¡Wow! De verdad que el versículo 21, Sandrita, si quiere, porfa. Mira, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. O sea, por más de que luche y quiera hacer las cosas correctamente, está diciendo Pablo, voy a terminar haciendo lo que está mal. ¿Por qué? Yo decía, Dios mío, y es verdad, a veces uno quiere hacer las cosas tan perfectas y correctas, mantenerse fiel, correcto y justo, pero realmente a veces no lo logramos. Terminamos haciendo cosas que están mal. Pero no es porque nosotros queramos hacerlas, es porque la naturaleza y el pecado que hay en nosotros constantemente está en una lucha con nuestra mente, diciendo, eso es como las películas, acá está el diablito y acá está el ángel, diciendo, eso que estás haciendo está mal y tú lo sabes. Y el que está, no, tranquilo, hágalo, eso no está mal hecho. Pasa y sucede, es una lucha constante en nuestras vidas, constantemente, yo se los digo porque lo vivo constantemente y les compartí a mis hermanos eso. Dios quiere que nosotros pues cada día luchemos y sigamos, pero como Pablo lo dice, este es un principio de vida, por más de que quiera hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Porque es que así es esto. Y por eso la vida eterna no nos la ganamos por méritos, sino por gracia. Porque si fuera por méritos, yo me imagino allá todos sacando pecho. Yo, miren, estoy acá porque tal cosa. No, Dios dijo, por gracia es que te vas a ganar la vida eterna. Porque el sacrificio lo hizo mi Hijo, no ninguno de ustedes. Y si por Cristo es que tenemos el privilegio de tener vida eterna, fue porque Dios vio que realmente ninguno de nosotros puede mantenerse santo y justo ante Él, como lo está diciendo Pablo. Por más de que quiera hacer lo correcto, termino haciendo algo mal. Y es un principio de vida. Pero, dice Pablo, en el 23, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y el 24, eso a mí me cae y yo digo, sí es verdad, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Así me considero yo, un pobre desgraciado, porque realmente Dios, con su gracia, es la que, como les decía al inicio en la oración, me hace digno de venir a compartir su palabra. No porque yo sea el hombre más santo, perfecto y justo, sino es por la gracia de Cristo. Y me considero así, un desgraciado, que cada día digo, ¿quién me libertará de este pecado y de la muerte? Pero lo lindo que dice Pablo acá en el 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven,
En mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y lucho constantemente por esto. Y le digo a Dios, definitivamente, si no fuera la respuesta tu Hijo Jesucristo, no sabría qué sería de mi vida. Porque constantemente la naturaleza pecaminosa me hace esclavo del pecado. Pero la respuesta, ¿en quién está? En Jesucristo. Él es el único que nos puede cada día venir con su amor, con su compasión y con su misericordia y decir, tranquilo, yo te amo, yo te perdono, yo siento gracia por ti. Sé que sientes a veces que no eres capaz, que no puedes. Sé cuánto te esfuerzas y luchas por mantenerte fiel y firme, pero sé que eres débil y pecas. Cristo no vino a juzgarnos, vino a salvarnos. Por eso la gracia de Dios es la que nos hace merecedores de la salvación. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 16. Dice 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley escrita está. Y la ley vino por medio de Moisés. Y todos los mandamientos que conocemos fueron escritos por Moisés. Pero dice que la gracia sobre gracia viene por medio ¿de quién? De Jesucristo. Cristo es el que nos da la oportunidad de decir un día y estar allá enfrente de Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste, porque si no fuera sido así, no estuviera acá presente delante de ti. La gracia proviene de Cristo. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es algo que lógicamente a veces no podemos comprender, la gracia de Dios. Porque a veces nosotros mismos nos juzgamos y nos damos tan duro y no recibimos la gracia y el perdón de Dios. Constantemente nos estamos como que dando látigo, uy, pero hice esto no es correcto, y esto tal cosa. Y dice Dios, tranquilo, yo te perdono. Ya viniste de rodilla, te arrepentiste de lo que hiciste y aún sigue ahí en nuestra mente, pero acuérdate que hiciste tal cosa, acuérdate que tal cosa. No recibimos el perdón y la gracia de parte de Dios. Y dice que de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Y pensaba en esta otra escritura que está en Salmos, en el Salmo 51, versículo del 2 al 7, donde David dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Es real. Yo cuando escuchaba y decía a David este salmo, David estaba diciéndole a Dios, purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Y es algo que constantemente nos pasa. Todos los días está, ¡pum!, el enemigo ahí,
pum, 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 lanzando ¿qué? Flechas, mirando a ver a qué horas nos desviamos, a qué horas nos caemos. ¿Por qué? Porque día y noche no deja de perseguirnos. Constantemente el pecado está al acecho. Y Él lo reconoce. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Y es algo que normalmente debemos hacer constantemente. Reconocer nuestro pecado. ¿Sabe a veces cuál es el problema? No reconocer que estoy pecando. No reconocer que estoy fallando. Cuando no reconozco mi pecado y cuando no reconozco que por más de que quiera hacer lo correcto, termino haciendo cosas malas, estoy diciéndole a Dios, yo soy perfecto. Y no es así, porque dice que no hay nadie que no haya, el que diga que no haya pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Dios constantemente, cuando David dice, yo reconozco mis rebeliones y contra ti he pecado y ante tus ojos he hecho lo malo. Y le está diciendo que ha demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, es real. Pues soy pecador de nacimiento desde el momento en que me concibió mi madre. Ese pecado está desde nacimiento. Esa naturaleza pecaminosa está constantemente hasta el día de nuestra muerte. ¿De quién depende si lo hacemos o no? De nosotros. Porque constantemente permanecemos en lucha, como lo decía Pablo, es una guerra mental constantemente. En si lo hago o no lo hago. Pero a veces lo hago y termino haciendo lo que no quiero. Por eso se llama la predicación. Quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, termino haciendo lo que no está bien. Y nos pasa y nos sucede. Pero dice David, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñaste sabiduría. La sabiduría viene o proviene de parte de Dios a través de su palabra. Porque dice el mismo proverbio, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y eso es lo que cada día nos hace. Por eso cada día tenemos que luchar por amar y respetar, honrar y temer a Dios. No por, yo lo digo, no por hacerlo porque me están mirando, sino porque lo hago porque Dios está pendiente de mí constantemente, mi mente y mi corazón. Porque a veces podemos aparentar cosas delante de las personas, pero a Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos decirle mentiras, porque Él constantemente conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces es algo que debemos pensar y yo decía, wow, Dios, de verdad, ayúdame cada día para hacer las cosas bien delante tuyo. Y ya para finalizar, esta escritura que dice 2 Corintios 12:9, que es algo que me impacta y que yo la he compartido miles y miles de veces, pero es una escritura que todos los días me ha permitido y me ha enseñado y me ha dicho, hey, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Por eso decía, acá no se trata de yo decir, ay, yo soy un santo. Ay, no, Leonardo, ay, miren, allá está predicando Leonardo. No, reconozco que soy un desgraciado, porque el pecado está constantemente acechándome. Y reconozco que soy un débil, que la debilidad no es, ay, yo soy el, no, es que yo me siento el más que
el más santo, el más correcto ante ustedes, decirle, no, es que yo no miro una mujer, no, es que yo no tal cosa, no, es que yo no. ¿Por qué? Eso sería mentir. Y Dios me manda a que reconozca mi pecado, a que diga la verdad y que constantemente reconozca que soy débil. Porque cuando reconozco que soy débil, constantemente estoy diciéndole a Dios, Señor, no puedo porque soy un debilucho y un tonto que no soy capaz. Pero dice, cuando así, ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Le estoy diciendo a Dios, sin ti no puedo. Sin ti no soy capaz de avanzar. Si tú no estás conmigo, no lo voy a lograr. No voy a llegar a esa meta que me propuse, porque sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Cuando reconozco mi debilidad, el poder de Cristo se fortalece en mi vida. Constantemente está ahí, luchando y dándonos fuerzas para decir, ¿te caíste? Levántate nuevamente y continúa. ¿Pecaste? Arrepiéntate del pecado y toma nuevas fuerzas y dale para adelante. Porque aquí estoy yo para ayudarte. Aquí estoy yo para darte nuevas fuerzas. Cristo no está para juzgarnos, es para darnos su gracia, su amor y su bondad. Y decirnos, levántate porque tienes un largo camino por recorrer. La vida cristiana no consiste en hacer las cosas y luchar por cada día, decir, no, es que yo soy un santo. No. La vida cristiana consiste, leía un texto en una red social y me llamó la atención y es real. Y no sé si a ustedes les pasa como me pasa a mí. Dice, a veces duele cuando alguien dice, ¿y eso que vas a la iglesia? No porque tenga razón, sino porque recuerdan mis propias luchas. Ir a la iglesia no significa que ya soy el mejor de los mejores. No significa que yo soy perfecto. No significa que yo soy un santo. Significa que estoy en un proceso constante por cada día mejorar. Por cada día ser mejor discípulo de Cristo. No significa perfección. Porque si eso significara, todos acá, ay, miren, San Ulises, San Juan Carlos, San Joel, San Paola, fuéramos puros, ¿cierto? Pero significa que todos los días me esfuerzo y que voy y estoy en un proceso, que voy y llegamos acá con heridas, con dudas y aún con todos los errores que cometo en el transcurso de la semana, aprendiendo que debo entregarle mis cargas y mis luchas a Dios. No somos perfectos porque sí, o no estamos aquí porque somos perfectos. Estamos aquí porque cometemos errores, pero queremos cada día reconocerlos y diciéndole a Dios, sin ti no puedo. Y es verdad, decía, hay días que mi fe es fuerte, pero también hay días que apenas susurro una oración. Porque allí recuerdo que Dios nos ama y que Dios siempre quiere y está dispuesto a escuchar un corazón sincero. La iglesia, hermanos, o esta iglesia, no es un lugar donde se reúnen puras personas que nunca caen. No. Es un lugar donde llegan los cansados y encuentran descanso. Es un lugar donde llegan culpables y encuentran perdón. Es un lugar donde
llegamos débiles, fracasados y encontramos fuerzas. Porque Dios es nuestra ayuda. Porque Dios es el que nos da todo eso. Entonces, no es que vengamos a la iglesia porque todo está bien en mi vida, sino porque sé que sin Dios es imposible seguir adelante. Y eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Decirles que la gracia de Dios y la misericordia de Dios, si la entendemos y constantemente luchamos por eso, vamos un día a llegar a esa meta que nos propusimos, que es la vida eterna. Gracias.